Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Magnolia, Gaby, Mili, Jorge, Blanca, Viri, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva parte del sexto mandamiento de no matar, ¿no es cierto? Y vamos a hablar acerca de no calumniar. La palabra diabolos aparece en varios pasajes del texto original de las escrituras griegas, pero no siempre con referencia a Satán. Es que la palabra en sí significa calumniador o acusador, aunque ha pasado a ser una especie de nombre propio más, ¿no es cierto?, para este personaje tan controvertido como Esquivo. Deriva de la palabra diabalo, ¿no es cierto?, que significa acusar, calumniar, justamente. Literalmente significa arrojar a través, viene de la palabra dia y balo, ¿no es cierto?, que es dia es a través y balo es arrojar. De ahí sugiere un ataque verbal, o sea, es lanzar ataques a través de la boca. Por ejemplo, dirigiéndose a los 12, Yeshua dijo con respecto a Judas: uno de ustedes es un diabolos, justamente, algunos lo ponen como calumniador, ¿no es cierto? Y esa es la función que tuvo en Yahanan 6. A las mujeres de la congregación se les advirtió que no se hicieran calumniadoras. Las mujeres asistentes asimismo deben ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, en Timoteo Aleph. Y en Tito también, asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras, etc. Una de las señales también de los últimos días es que los hombres serían calumniadores, como dice en Timoteo B3. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Si no estamos en esos tiempos, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim. Es la descripción exacta de nuestra sociedad en este momento. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. La ley que Yahweh le dio a la nación de Yahweh prohibía la calumnia. No andes chismeando entre tu pueblo. No desatiendas a tu prójimo cuando esté en peligro. Yo soy Yahweh, dice Barik en el capítulo 19. Y todo el contexto bíblico en sí está en contra de ese uso impropio de la lengua. El chisme y la calumnia. Veamos cuáles son las sutiles diferencias. Chismear es charlar ociosa. Hola Mariel, bienvenida. Charlar ociosamente, ¿no es cierto?, de cosas que conciernen a otros, ¿no es cierto? También puede incluir esparcir rumores infundados, con o sin malas intenciones. Comentar simple y sencillamente algo acerca de una tercera persona, algo que fue comentado, ya es un chisme, o sea, ¿sí? Calumniar ya es difamar. Ya sí implica malas intenciones de por sí, sea verbalmente o por escrito, puede ser de muchas formas. Se puede calumniar mintiendo, con malas intenciones, o simplemente repitiendo rumores sin haberlos confirmado. Se calumnia de cualquier manera a una persona si yo repito una mentira que me contaron a mí, ¿no es cierto?, acerca de una mala persona, que la calumnia, que le hace mal a su imagen, ¿no es cierto?, que habla mal de una cierta persona, y yo lo repito, estoy calumniando, lo sepa o no lo sepa, porque mi obligación es justamente revisar las cosas. Entonces es fácil deslizarse hacia el habla hiriente, el habla inoportuna, ¿no es cierto? Sobre todo si estamos implicados o si albergamos alguna antipatía por una de las partes implicadas. Las escrituras aconsejan que se evite el habla ociosa en general, porque indican que la lengua es difícil de domar, ¿no es cierto? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina al cuerpo entero. De manera que lo mejor es cerrar la boca, ¿no es cierto? Básicamente es así, no tener habla ociosa. El peligro de hablar ociosamente o a la ligera se recalca muchas veces. Este tipo de habla se relaciona con la estupidez o tontedad, llamémoslo como queramos. La lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas
cosas malditas, dice Mishlei en el capítulo 15. En el 13 dice, aquel que guarda su boca preserva la vida, pero el que es precipitado de labios traerá terror sobre sí mismo. Entonces la imprudencia en el hablar, la necedad, también es considerada un problema para la misma persona que está hablando, ¿no es cierto? Como vemos, es simple y sencillamente para la misma persona. Cuando las palabras son muchas, el pecado no falta, pero el que controla sus labios es prudente, dice Mishlei en el capítulo 18. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Yeshua. No es cierto. Por consiguiente, el tema habitual de la conversación de una persona indica aquello en lo que tiene puesto su corazón. ¿De qué habla la persona normalmente? ¿De Mashiach, de Yahweh, de las cosas buenas o de los vecinos? Es simple, digamos. Las escrituras nos instan a salvaguardar el corazón y a pensar y a hablar de aquello que es verdadero, serio, justo, casto, amable, de buena reputación, virtuoso y digno de alabanza, ¿no es cierto? Y Yeshua dijo, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Porque las cosas pueden entrar, pero la forma en que nosotros las sacamos, que pasa a través de nuestra carne corrupta, es como es lo que realmente corrompe. Y también agregó, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Están todos los mandamientos acá. Él los puso a todos acá. Entonces todos salen de ahí adentro. ¿De dónde? Del corazón. Entonces en el corazón tenemos todos esos deseos. Y habla ociosa es una forma de hacerlo salir, ¿sí? De darles un espacio, una cabida en el mundo. El chisme es habla que revela algunos hechos o asuntos de otras personas, como dijimos. Sí, puede ser un rumor infundado, inclusive una mentira. Sí, puede ser una mentira. Y la persona que lo extiende, aunque no sea consciente de la falsedad del rumor, se hace responsable de propagar una mentira. Quiero que entendamos que esto puede ser con respecto a una persona, obviamente, ¿no es cierto? Siempre aplicamos el chisme con respecto a una persona, pero ¿cuántos años estuvimos propagando las mentiras que el sistema nos estuvo metiendo en la cabeza? Todos hemos sido cómplices en buena medida de repetir como loritos todas las cosas que nos metieron, ¿no es cierto?, que nos enseñaron, que nos educaron en la escuela y que repetimos, ¿no es cierto?, pensando que estaba bien. Está bien, lo hicimos en la ignorancia, pedimos perdón y nos es perdonado por la sangre de Yeshua, todo bien, pero no debería dejar de alertarnos justamente el hecho de la cantidad de cosas que hemos hecho y cuántas deben quedar todavía y que tenemos que limpiar todo. Puede que el chismoso hable de las faltas o errores de alguien, ¿no es cierto? Pero incluso en el caso de que lo que diga es verdadero, sí, porque puede ser verdadero también, está haciendo lo que no debe y demostrando falta de amor. Ya sabemos que ese tipo de cosas deben ser habladas, en primer lugar, con la persona, después con 2 o 3 hermanos y finalmente, y solo en última instancia, ser llevado a la congregación, lo cual ya deja de ser un chisme. En esos pasos no hay un chisme metido en el medio, hay un problema que debe ser resuelto. Evidentemente ese problema debe ser encarado, pero no hay lugar para el chisme si se siguen esos pasos. Los pasos del chisme son siempre por atrás, a escondidas, ¿no es cierto? El apóstol Shaul asesoró con firmeza a Timoteo con relación a la conducta de las viudas jóvenes, ¿no es cierto? Como dijimos, que no tenían una casa que cuidar y no se mantenían ocupadas en ministrar a otros. Él dijo, pero no admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las apartan del Mashiach, quieren casarse estando bajo juicio por haber abandonado su primer compromiso, porque si tuvieron un divorcio supuestamente, ¿no es cierto? Pero también están las viudas, ¿no es cierto? Y a la vez aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. No solo aprenden a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no conviene. Esto dice Shaul en Timoteo Aleph en el capítulo 5. Esto no quiere decir que todas las viudas jóvenes tengan este carácter, ¿tá? Porque Shaul no es el Vademecum, ¿no es cierto?, la última palabra en todas las cosas, como muchos lo ponen, ¿no? Si él dijo que las viudas jóvenes, cuando las pasiones las apartan, estaba dando el ejemplo de ciertas personas que evidentemente ya tenía referencias o las conocía. No quiere decir que esto sea una regla, que toda viuda joven tenga que comportarse de esa manera. ¿Sí? Entonces entendamos y no saquemos reglas de ciertos comentarios tampoco.
Sin embargo, esta conducta de estas mujeres era escandalosa, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y lamentablemente muchos de nosotros sabemos perfectamente que eso sucede en la vida real. Así que, sobre todo, sí, obviamente, con las viudas jóvenes. ¿Por qué con las viudas jóvenes decimos? Porque todavía la pasión de la carne es fuerte, ¿sí? Cuantos más jóvenes somos, más fuerza tiene nuestra carne sobre nosotros, ¿no es cierto? Más control tiene. Por eso es que habla de las viudas jóvenes. Entonces él decía, mejor que se casen. Que se casen, que se ocupen de sus hijos, de su marido, o sea que se ocupen, ¿no es cierto? Antes de que anden por ahí revoloteando y haciendo flirteos y cosas, ¿no es cierto? Buscando marido, por así decir. Entonces eso era lo que estaba diciendo justamente Shaul. Él también dijo a los creyentes de Tesalónica también, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, esta gente también es la gente chismosa, ¿no es cierto? Entonces había de todo un poco, hay de todo un poco, ¿no es cierto?, en estas cosas. El apóstol Kefá menciona al entrometido en asuntos ajenos, ¿sí? Junto con personas que son aparentemente mucho más reprobables. Miren, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Parece bastante menor, ¿no es cierto? Al lado de un homicidio, poner a un chusma, digamos, parece bastante menor. Y sin embargo, no es así como está catalogado en las escrituras. Tengamos estas cosas en cuenta. Hola Johnny, hola Nicolás, hola Alfonso, bienvenido. Por otra parte, como ya dije, informar de situaciones que afectan a las congregaciones, a los que tienen la autoridad y la responsabilidad justamente de supervisar y corregir los asuntos, no se considera ni chismear ni calumniar, como dije antes, si se siguen los pasos correctos de informar primero, hablar con la persona, llevarlo delante de 2 o 3 hermanos, o sea, todos esos pasos son absolutamente correctos y no implican chisme ni calumnia, ¿sí? Porque si dijéramos que es así, estaríamos diciendo que Shaul aconsejaba el chisme cuando dijo que se le llevara al hermano transgresor, ¿no es cierto?, a la presencia de varios y después de la congregación, se estaría fomentando el chisme, no tiene nada que ver. Un ejemplo es el registro bíblico sobre la congregación cristiana de la antigua Corinto, que las tuvo de todos colores. Las disensiones y el rendir honra indebida a hombres que estaban apareciendo, ¿no es cierto?, y que buscaban honra justamente, estaban creando actitudes sectarias y acabando con la unidad de la congregación, se estaban dividiendo. Algunos miembros de la casa de Cloé, conscientes de esta situación y preocupados por el bienestar espiritual de la congregación, pusieron esto en conocimiento del apóstol Saúl, ¿no es cierto? Quien actuó con rapidez desde Éfeso mismo, escribiendo, le mandó una carta escribiendo un consejo correctivo a la congregación. Esto está en el capítulo 1 de Corinthians Malef, ¿no es cierto? Porque esa congregación tuvo muchos problemas. La calumnia siempre constituye un tropiezo para otros, en particular para la persona que es calumniada, evidentemente, ¿no es cierto?, la que más sufre, la que sufre el ataque directo. Muchas veces el testimonio de testigos falsos ha conducido a la muerte de personas inocentes, y ya hay varios registros en las escrituras que avalan esto. En ocasiones el calumniador se deleita justamente, porque para algunos es también un placer, es una maldad, ¿no es cierto? Se deleita en revelar asuntos confidenciales a aquellos que no tienen ningún derecho de conocerlo, no tienen por qué andar contándole las privacidades de una persona. Si las llega a conocer, vayamos a saber cómo, pero esa gente siempre se las rebusca para saber de todas esas cosas, no tienen por qué ir a contársela a un tercero, ¿no es cierto? Entonces el calumniador, y recordemos que la palabra es diabolos, estamos hablando de un diablo, literalmente, deriva placer de revelar cosas que causan sensación, ¿no es cierto? Porque los demás, ¿no es cierto?, la repercusión que se obtiene, ¿no es cierto?, es siempre un shock, ¿no es cierto?, llamar la atención, pero el que lo escucha también es culpable, también es cómplice, ¿sí? Y se perjudica a sí mismo. Un comentario difamador, ¿no es cierto?, de un calumniador podría llegar a apartar a una persona de sus amigos y provocar enemistades y divisiones. Y
tendrá que responder por eso en su momento, ¿no es cierto? La calumnia causa siempre contiendas, lamentablemente, y por esa razón produce ciertas obras de la carne, como odios, contiendas, divisiones, obviamente, obras que impiden que el calumniador y los que se dejen llevar por él hereden el reino de Elohim, como dice en Gálatas 5. Aunque el calumniador puede ser astuto y engañoso, y algunos son verdaderos diablos en eso, su maldad se descubrirá en la congregación. El que practica la calumnia merece ser cortado de la congregación de creyentes, ¿no es cierto? Porque en las escrituras se juzgan indignos de la vida a los injuriadores o calumniadores. Cualquiera de las dos palabras puede aparecer en las traducciones, ¿sí? Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano, o sea, que diga estar dentro de la congregación, ¿tá? Eso quiere decir eso. Sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. La calumnia y la injuria suelen estar relacionadas con la rebelión contra Elohim o contra aquellos que él ha constituido debidamente nombrado para dirigir a la congregación. Por ejemplo, el caso de Korah. Típico caso, ¿no es cierto?, de los que estaban con él, que se rebelaron contra el orden teocráticamente establecido, que eran Aarón y Moshe, ¿no es cierto?, y los calumniaron. Sí, esto está en el capítulo 16 de Bamidbar. Judas llama a la atención justamente contra estos rebeldes y el final que tuvieron, y dice, pero estos maldicen los que no conocen y en lo que por instinto comprenden se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por recompensa se lanzaron en el error de Bilam y perecieron en la insurrección de Korah. O sea, cayeron en todas las trampas que habidas y por haber, ¿no es cierto? Acerca de estos también profetizó Hanoch, séptimo después de Adán, diciendo: miren, Yahweh vino con 10 millares de sus santos para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han practicado impíamente y respecto de todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provechos. Esa es la descripción que Judas hace de los calumniadores, ¿no es cierto? La razón principal para no dar oído al chisme y ni participar en esparcirlos, obviamente, ¿no es cierto?, es que queremos agradar a Yahweh, obviamente, que él condena la calumnia. Si existe alguna situación de chisme, es necesario buscar las partes implicadas y sacar el asunto a la luz para aclararlo, pero al sacar el asunto a la luz entre las personas, no sacar el asunto a la luz y ventilarlo, que es lo que gustan los calumniadores. Sacar el asunto a la luz para que no haya nada a ocultas. O sea, cuando uno dice, vení, fulano está hablando tal cosa de vos, entonces ponemos a las partes ahí, esto es verdad, es mentira, lo solucionamos, arreglamos el problema acá en este momento. Ha dejado de existir el chisme, porque el chisme necesita de la oscuridad para poder correr, ¿sí? Entonces cuando sacamos esas cosas y las ponemos sobre la mesa, por así decir, se le cortan los pies al chisme. Cuando esas cosas muchas veces sí se resuelven de esta manera tan simple. Hay veces que son así, porque sobre todo cuando podemos resolver problemas que son menores antes de que crezcan, esa es la manera más fácil. Otras veces es necesario ir más a fondo, ¿sí? Pero nunca tenemos que permitir que un cáncer como la calumnia se arrastre dentro de la congregación. No se puede permitir. Entonces, si queremos disfrutar del favor divino, no debemos calumniar a nadie a quien quizás mencionemos en nuestras conversaciones. Obviamente, tenemos que tener un habla abierta, limpia y pura en nuestro sí, sí, no, no. Otra razón para no participar en calumnias es que esto nos coloca en la vereda del padre de las calumnias, evidentemente, el mayor calumniador. Sí, calumniar es ser un diablo, evidentemente. Si nosotros empezamos a calumniar, nos convertimos en diablos, que eso es lo que queremos. Cuando Javá escuchó la habla calumniosa de Hasatán contra Elohim, que dijo, está mintiendo,
¿sí? Y obró como si lo que estaba diciendo la serpiente fuera la verdad, la primera pareja humana se separó de su mejor amigo. Evidentemente lo perdió en ese momento. Nunca tenemos que sucumbir a los designios de Hasatán al participar en un habla dañosa, un habla maligna que merece la desaprobación de Elohim, que obviamente trata a Elohim como mentiroso. ¿No es cierto? Que por lo tanto va a separarnos. Esa situación nos va a separar de nuestro Padre. Todo chisme es una mentira. Y aun si las creemos, cuando las esparcimos, estamos también mintiendo. ¿Sí? Por más que yo me crea lo que me están diciendo es verdad, si no lo es, y yo lo repito, estoy mintiendo yo también. Será tomado como mentira. Entonces, cuidemos de repetir las cosas a la ligera. ¿No considera Elohim responsables por las mentiras religiosas a los falsos maestros? ¿No dice que los tomará como responsables absolutamente? ¿Sí? Y los calumniadores también tendrán que rendirles cuentas, ciertamente. Yahshua advirtió, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres habrán de dar cuenta el día del juicio. Pues por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Entonces debemos empezar a prestar un poco más de atención a lo que sale de nuestras bocas, a lo que estamos diciendo, a cómo lo decimos, a quién lastimamos o no, injuriamos, afectamos, lo que sea, ¿no es cierto? El chisme y la calumnia matan, ¿sí? Porque pueden destruir la vida de una persona inocente. Y lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos. Hay lenguas que son como espadas agudas y las palabras amargas, como flechas disparadas en una emboscada contra alguien que no tiene culpa, ¿no es cierto? Son realmente agresiones físicas reales. David oró, escóndeme de la trama de los malvados, de la turba de los malhechores, que afilan su lengua como espada, que arman como flechas sus crueles palabras para acribillar a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. En el Mizmor 64. ¿Quién querría ser responsable de decir cosas tan malas de nuestro prójimo que éste se sintiera impelido a orar como David estaba orando, ¿no es cierto? A pedir alivio de esta forma, ¿no es cierto? No demos lugar a Hasatán. En Efesín 4:7 se nos dice, no den lugar al acusador. El Ruach que se convirtió en Hasatán estuvo una vez en la verdad, sí, pero como señaló Yahshua, no permaneció firme en la verdad porque la verdad no está en él. En Yahanan 8 dice esto, ¿no es cierto? Entonces, el principal apóstata ha seguido oponiéndose sin cesar al Elohim de la verdad. Y algunos creyentes del siglo I cayeron en el lazo de Hasatán, por lo visto, convirtiéndose en sus víctimas al ser engañados y desviados de la verdad. Por tal motivo, Shaul justamente instó a Timoteo para que los instruyera con bondad a fin de que se recuperaran espiritualmente y escaparan del lazo de Hasatán en Timoteo Beta en el capítulo 2, ¿no es cierto? Desde luego es mucho mejor aferrarse a la verdad y no dejarse entrampar por las ideas apóstatas. Nuestros primeros padres sabemos entonces que apostataron porque escucharon a Hasatán, ¿no es cierto? En vez de rechazar sus mentiras. En vista de ello, ¿deberíamos escuchar nosotros a los apóstatas? Tendríamos que leer lo que ellos publican, visitar sus sitios en internet, andar curioseando, andar picoteando de un lado para el otro. No si amamos a Elohim y la verdad. No admitamos en nuestros hogares a los apóstatas y ni siquiera los saludemos como está escrito, porque el que lo hace es partícipe de sus obras inicuas, nos dice Yahanan en su segunda epístola. Jamás caigamos en la treta de Hasatán abandonando el camino de la verdad para ir tras maestros falsos, sí, que procuran enseñar con disimulo sus dañinas ideas, ¿no es cierto? Intentan explotarnos con falsas enseñanzas, como dice Kefabet en el capítulo 2. Shaul advirtió también a los ancianos de Éfeso, cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como supervisores para pastorear la comunidad de Mashiach, la cual adquirió mediante su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no le perdonarán la vida al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Esto es terrible, pero esto es real, y tanto Shaul como Yahanan, los dos advirtieron que esas cosas sucederían.
Y esas cosas sucedieron, literalmente. Así que con el tiempo los apóstatas realmente hicieron su aparición y hablaron cosas perversas, es decir, malvadas mentiras, ¿no es cierto? Que son las cosas del acusador, que son las cosas, son calumnias del diablo. Alrededor del año 65 de nuestra era, ya el apóstol Shaul también exhortó a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien el mensaje de la verdad. Pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. A pesar de todo, el sólido fundamento de Elohim queda firme, y continúa hablando en el capítulo 2. Nunca dejemos que el gobernante del mundo nos domine, ni que sus secuaces nos afecten. Otra manera como Hasatán busca entramparnos es introduciéndonos a amar a este mundo, es decir, a la sociedad humana injusta que está alejada de Elohim. Sí, Yahshua llamó a Hasatán el gobernante del mundo y agregó: él no tiene dominio sobre mí. El mundo gobernado por Hasatán odia a los seguidores de Mashiach, y es lógico porque no puede tener dominio. Si Mashiach, que está acá adentro, no puede tener dominio sobre nosotros tampoco, eso es porque los odia. Hanan escribió en el capítulo 2 de su primera epístola: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. No debemos entonces amar al mundo, porque su modo de vida atrae a la carne pecaminosa, pero se opone diametralmente a las normas de Yahweh. ¿Qué podemos hacer entonces si abrigamos amor al mundo en el corazón? En este caso, roguemos a Yahweh que nos ayude a vencer ese amor junto con los deseos carnales que lo acompañan, porque hay siempre. De seguro vamos a luchar para mantenernos sin mancha del mundo, ¿no es cierto? Si recordamos que las fuerzas espirituales inicuas son los gobernantes de este mundo, ¿sí? Invisibles para la sociedad humana, ¿no es cierto?, pero visibles dentro del ámbito espiritual. A los creyentes no nos mueve el ruaj del mundo, entonces, sino que nos guía el ruaj de Elohim, el cual produce en nosotros cualidades como el amor y el autodominio. Como dice Galus ya en el capítulo 5, estas cualidades nos ayudan a resistir los ataques que Hasatán lanza contra nuestra fe. En una ocasión el rey David preguntó: oh Yahweh, ¿quién será huésped en tu tienda? ¿Quién residirá en tu santa montaña? Esto significa tener acceso a Yahweh mediante la oración y adoración apropiadas, ¿no es cierto? Un grandioso privilegio. La mayoría de las personas no tienen ni idea de la importancia que tiene la oración y creen que solamente les sirve para pedir cosas cuando las necesitan. Cuando me va mal voy y oro. Y sin embargo, la oración es la única cosa que nos mantiene en conexión y alimentados por Yahweh, directamente, en una conexión completa. Si no tenemos oración, no tenemos el resto del posicionamiento que necesitamos para encarar las cosas de la vida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo pueden los humanos imperfectos llegar a ser amigos y huéspedes de Elohim, como está diciendo, ¿no es cierto?, como pregunta David. En este mismo responde, menciona muchos requisitos específicos, ¿no es cierto?, pero nos vamos a concentrar en los que nos interesan. El que no calumnia con su lengua, dice en el Pasuk 3, en la primera parte. Para satisfacer este requisito, como amigos de Elohim, nunca debemos hablar maliciosamente de otras personas, evidentemente, ¿no es cierto? Tenemos que eliminar no solo las calumnias malvadas, sino el más inocente chisme. Eso hay que eliminarlo, porque eso puede dar cabida a algo en otra persona. Tal vez no seamos nosotros los que iniciemos el chisme, pero solamente habiendo hecho un simple comentario, podemos llegar a que otra persona lo tome para levantar un chisme. A lo mejor la otra persona ni siquiera tampoco lo hace con mala intención, simple y sencillamente entendió mal y salió repitiendo otra cosa. Sucede, ¿no es cierto? El teléfono descompuesto, lo conocemos.
Es un arma de Hasatán. Si calumniamos a alguien manchando su buen nombre, si no podemos ser amigos de Elohim. Así que ni directamente ni indirectamente tenemos que hacerlo. David dijo también, a cualquiera que calumnie a su compañero en secreto, a ese reduzco en silencio, ¿no es cierto? Nosotros también podemos silenciar a los calumniadores si no escuchamos lo que dicen. Si no lo escuchamos, me niego a escuchar lo que esa persona está diciéndome, lo reduzco a silencio. Y una buena regla es, a espaldas de una persona, no digamos nada que no estemos dispuestos a decir delante de ella. Todo lo que yo puedo decir de una persona, lo tengo que poder decir tanto de espaldas como de frente de esa misma persona. Y si no, debo callarme la boca. El controlar así la lengua es un buen principio, es un buen comienzo para avanzar en este camino. Sin embargo, es muy importante controlar nuestros actos también y nuestros pensamientos, obviamente. En el mismo pasuk, un poco más adelante, dice, el que a su compañero no ha hecho nada malo. Ahí tenemos las acciones. Las acciones también son necesarias. Ser evitadas las malas acciones, que a veces vienen como decurrentes de justamente haber calumniado a una persona. Una persona que ha sido calumniada ha bajado en estima, evidentemente, ante nuestros ojos, y puede llegar a recibir un tratamiento menor, más bajo, de nivel inferior del que le damos, simplemente porque ahora ha bajado en nuestra consideración. Entonces, las siguientes palabras de Yeshua son dignas de mención en este caso. Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos, ¿sí? Ustedes quieren que les hagan algo, ustedes quieren ser bien tratados, traten bien. Es así como le está diciendo, ¿no es cierto? Para disfrutar del favor de Elohim tenemos que abstenernos de hacer lo malo. Pero Yeshua dijo más que eso todavía, ¿sí? Tenemos que hacer todo lo que deseamos para nosotros mismos a los demás. Esto es un punto más superior, ¿no es cierto? Por lo tanto, si quiero tener la amistad y la ayuda de Elohim, tenemos que aceptar sus normas y tengo que practicarlas. Si yo quiero ser bien tratada por todos, yo tengo que tratar bien a todos. Es tan simple como eso, ¿no es cierto? Si yo no quiero que me menosprecien por algún tipo de condición que pueda llegar a ser un parámetro que baje el nivel de consideración delante de ciertas personas, tampoco tengo que hacer esa discriminación con nadie, evidentemente. El evitar lo que es lo malo incluye no perjudicar a nadie en los tratos de negocio también, evidentemente, ¿no es cierto? De ninguna otra manera, ¿no es cierto? Ningún tipo de trato. No debemos causar daño ni con palabras ni con acciones a nuestro compañero, más bien tenemos que hacer todas las cosas buenas hacia esas personas. Tenemos que hacer el bien, practicar el bien. De esa manera, ¿no es cierto? No practicar lo correcto, practicar el bien directamente, hacer a las personas lo que nos gustaría recibir. Ocuparnos en hacer bondades nos aleja de pensar maldades, ciertamente. Esto abarca todo aspecto de la vida. En todo aspecto puede esto ser aplicado. Por ejemplo, cuando conducimos un vehículo podemos ser corteses y ceder el paso a los peatones. Un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Podemos ayudar a las personas de edad avanzada, estimular a los desanimados, podemos consolar a los afligidos, podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pueden parecer gestos simples, pero en la sencillez se muestra lo que contiene el corazón. Si nosotros damos ese tratamiento a los demás, eso se verá brillando. ¿Sí? En esto Yahweh da el ejemplo superlativo, evidentemente, como dijo Yahshua, Elohim hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Él da lo mismo para los malos que para los buenos. Exactamente lo mismo. Si nosotros hacemos menos que él, no lo estaremos representando. Algo que se relaciona con hacer el bien a otros es cumplir con lo que el salmista dice a continuación, finalizando este pasuk. Ni repite un reproche contra su vecino. Todos cometemos errores, ¿no es cierto? Y qué agradecidos nos sentimos cuando nuestros amigos pasan por alto esos errores menores, ¿no es cierto? Nos sentimos muy bien. Nos dolería enterarnos de que un amigo íntimo hubiera revelado a otras personas debilidades nuestras que, aunque fueran cosas menores, fueran embarazosas o simple y sencillamente fueran algo que le confiamos, ¿no es cierto? Algunas personas hacen eso para desviar la atención de sus propias faltas hacia las otras personas, ¿no es cierto? O para
parecer superiores a otras, ¿no es cierto? ¿Ves? Ese hermano, sí, si alguien habla bien de un hermano, dice, sí, pero tiene tal cosa, ¿no es cierto? Como para disminuirlo inmediatamente. Pero este proceder no es propio de los que desean ser amigos de Elohim. El que encubre la transgresión busca amor, y el que sigue hablando de un asunto aparta al amigo, dice Mishlei en el capítulo 17. Por supuesto, no debemos tratar de ocupar pecados graves. No hay que irse de un extremo al otro, hay que utilizar el cerebro que Él nos dio, ¿no es cierto? No se puede llevar las cosas de un extremo a otro y sacar reglas donde no las hay. Pero si queremos ser amigos de Elohim, no vamos a repetir ni vamos a aceptar como verdaderos los cuentos que deshonran a conocidos nuestros que son rectos, ¿no es cierto? Vamos a ir a conferir si las cosas son verdaderas y vamos a tratar de ayudar a la persona caída y no de ponerle una pata más encima, ¿no es cierto? Los amigos de Yahweh hablan bien de los siervos de Elohim en vez de esparcir cuentos acerca de ellos, ¿no es cierto? Y sin añadir a la carga que ya llevan por los vituperios maliciosos de los hombres impíos que nos rodean en este planeta satánico. Entonces, dejemos de juzgar. Aun cuando no calumniemos a nadie, tal vez tengamos que hacer un esfuerzo concienzudo, bien firme, para no erigirnos como jueces, ¿no es cierto? Es una cosa que la carne tiene una tendencia, porque le encanta. Y Yahshua condenó esa actitud con las palabras, no juzguen para que no lo juzguen a ustedes, porque con el juicio con que ustedes juzguen, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. En Matías capítulo 7. Ni siquiera deberíamos pensar en ofrecernos a extraer una simple paja del ojo de nuestro hermano cuando una viga reduce nuestra capacidad para emitir un juicio justo. De hecho, si en realidad entendemos el alcance de la misericordia de Elohim, no nos sentiremos inclinados a juzgar a nuestros hermanos espirituales, en nada. ¿Sí? Ayudar a otros a ver sus errores es un asunto, pero juzgarlos no nos corresponde. Son dos cosas muy diferentes. ¿Acaso seríamos capaces de comprenderlos como lo hace nuestro Padre Celestial? No podemos realmente. Con razón, Yahshua nos advirtió que dejáramos de juzgar para que no fuéramos juzgados. No tenemos que juzgar. Nuestra función es ayudarnos los unos a los otros. Una evaluación sincera de nuestras propias imperfecciones va a impedir que juzguemos al prójimo de una manera que Elohim consideraría injusta. Si estamos decididos a servir a Elohim hombro a hombro con nuestros hermanos, o sea, todos juntos trabajando en el cuerpo, haremos más que evitar levantarnos como jueces y vamos a ser los primeros en mostrarles honra. Que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y adhiéranse a lo bueno, quiérense como hermanos, con cariño mutuo. En cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. Dice Shaul en Romanillín capítulo 12. De hecho, entonces buscaremos su ventaja y no la nuestra, y efectuaremos con alegría tareas humildes a favor de ellos. Después que les lavó los pies, recogió su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que yo les he hecho a ustedes? Ustedes me llaman maestro y Adón, y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y el Adón, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado un ejemplo, para que ustedes también hagan como yo hice con ustedes. En verdad les digo que el siervo no es mayor que el amo, ni tampoco el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. Yahan en el capítulo 13. Y en Corintiyim Aleph, Shaul también agrega que nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Esto es bien simple y bien directo. ¿Cómo lograremos mantener una disposición tan buena, no es cierto? Teniendo presente que cada uno de nuestros hermanos tiene a Yahshua en su interior, como nosotros lo tenemos, nosotros vamos a poder actuar en ese sentido. ¿Sí? Por eso todos somos de gran valor para Yahweh y nos necesitamos unos a otros. Como los miembros del cuerpo dependen los unos de los otros de la misma manera. Entonces todo lo que hacemos a nuestros hermanos, al propio Yahshua lo hacemos. Todo lo que hacemos a nuestros hermanos, al propio cuerpo lo hacemos. A nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que recordar que cuando calumniamos a un hermano, estamos calumniando a Mashiach, estamos calumniando al cuerpo, nos estamos calumniando a nosotros mismos también. Recordemos que somos vasos
siervos de barro, a quienes se nos ha encomendado el glorioso tesoro del ministerio, ¿no es cierto? Como dice Corinthians en el capítulo 4. Si debemos llevar a cabo esta obra para la alabanza de Yahweh, debemos mantener una posición honrosa ante Él y el Hijo, ¿no es cierto? La única manera de lograrlos y entonces ser útiles a Elohim es no perdiendo nuestra pureza moral y espiritual, degradando a nuestros hermanos. No podemos rebajarlos a nuestro nivel, ¿no es cierto? De nuestro nivel, no podemos odiarlos, maltratarlos, ni de hecho ni de pensamiento, ¿no es cierto? Si no seremos como aquel siervo malvado, ¿no es cierto? Que se estaba aprovechando de sus hermanos porque su amo demoraba en venir. Shaul escribió al respecto, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, hay unos para uso honroso y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el maestro, preparado para toda buena obra. Los que no se comportan de acuerdo con los requisitos divinos son vasos sin honra. Evidentemente, por otra parte, si nosotros seguimos el camino de la santificación, vamos a ser vasos para honra, santificados o separados para el servicio de Yahweh y preparados para toda buena obra. De manera que cabe preguntarse, ¿soy un vaso honroso? ¿Sí? ¿Soy una buena influencia para mis hermanos? ¿Trabajo hombro a hombro con ellos? ¿Estamos trabajando como un cuerpo? ¿Estamos en unidad? ¿Estamos en ejad? Cuando todos los integrantes de la familia adoran a Yahweh, entre ellos reina un ambiente acogedor, servicial y agradable. Y lo sabemos, cada cual tiene una personalidad diferente. No hay dos de nosotros que seamos iguales, pero todos ocupan una posición honrosa. Pues es la posición que Yahweh mismo ha determinado para cada uno. Entonces, algo parecido sucede en la congregación, ¿sí? Cuando todos somos, aunque todos somos diferentes e imperfectos, ¿no es cierto? Elohim nos ha traído a sí mismo mediante Mashiach. Y Yahweh y Yahshua nos aman y no cabe duda de que como una familia unida tenemos que amarnos los unos a los otros. En la novia, que es nuestra familia, también esperamos y con razón encontrar lealtad. ¿Sí? El apóstol escribió Shaul: deseo que en todo lugar los hombres se ocupen de orar, alzando manos leales, libres de ira y debates. Shaul vinculó de esta manera la lealtad con las oraciones públicas expresadas en todo lugar, ¿no es cierto? Donde se reúnen los creyentes máximos, porque en aquella época era muy común tener ese tipo de oraciones comunitarias, ¿no es cierto? En las sinagogas sobre todo. Entonces solamente los hombres leales son los que pueden representar en oración a la congregación. La lealtad es básica, ¿sí? Porque los desleales evidentemente no pueden representar a nadie. Por supuesto, Elohim espera que todos nosotros seamos leales, no solo Él, sino también a nuestros hermanos. La conclusión del asunto, después de oírlo todo, es esta: respeta a Elohim y guarda sus mandamientos, pues este es el deber de todo hombre, porque Elohim traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo, dice Eclesiastés en el capítulo 12. Por lo tanto, resolvámonos a cooperar armoniosamente entre todos como los miembros del cuerpo humano y a servir unidos como parte de la familia de adoradores de Yahweh. Sobre todo no olvidemos que nos necesitamos unos a otros y que vamos a disfrutar de su aprobación y bendiciones si seguimos sirviendo a Yahweh en el cuerpo. Vamos a hablar un poquito acerca del odio correcto, porque es bajo ciertas condiciones y en determinadas ocasiones es apropiado odiar. Justamente esta es una de esas supuestas contradicciones que aparecen en las escrituras, así que no son tales. La palabra que es utilizada para odiar, que a veces se traduce como aborrecer o algo parecido, ¿no es cierto? En todas partes es sané. ¿Sí? De la cual deriva siná, que es la palabra odio. Entonces, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, sané, ¿no es cierto? Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto está en Eclesiastés capítulo 1. Incluso Yahweh, dice las escrituras, odió a Esaú, pero odié a Esaú, dice la palabra de sané también. Esto no se puede atribuir a ninguna arbitrariedad de parte de Elohim, ¿no es cierto? Esaú demostró que no era merecedor del amor de Yahweh, el despreciar su primogenitura y venderlo, ¿no es cierto? Y sabemos perfectamente que en estos días últimos está terminando de encerrar su demostración.
comprensión, ¿no es cierto? Elohim también odia los ojos altaneros, la lengua falsa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que fabrica proyectos perjudiciales, los pies que se apresuran a correr a la maldad, el testigo falso, ¿no es cierto? Así como cualquiera que provoca contiendas entre hermanos. De hecho, cualquier persona o cosa que se oponga por completo, ¿no es cierto?, a él y a sus leyes justas, evidentemente. Esto aparece en muchos pasuquín diferentes. Yo les dejo citas para que después verifiquen. A los siervos de Yahweh se les dice que odien lo que es malo y también se les dice que aborrezcan lo que es inicuo, de manera que nosotros sí tenemos que odiar ciertas cosas, ¿sí? Por eso David escribió, y con aprobación de Elohim: oh Yahweh, tú sabes que odio a los que te odian. Y aborrezco a tus adversarios, siento un perfecto odio hacia ellos, los cuento como enemigos míos. Dice en el Mizmor 139, 4 expresiones de odio total, ¿no es cierto? Este es uno de los preferidos de los ateos. La manifestación no es para nada suave, evidentemente, y con todo David no fue reprendido. No le dijo nada. Si todo ese odio es apropiado porque se basa en principio y no en pasión, ¿sí? En amor a la justicia, no en egoísmo. Esa es la diferencia. David no estaba odiando a fulano o a sutano, sino a todos los que odiaban a Yahweh, sin importar quién fuera, ¿no es cierto? Más allá de quién se tratara individualmente. Él estaba odiando lo que esas personas estaban manifestando. Los odiadores de Yahweh son odiados pronto por los seguidores. Simple. Si no tenemos en nosotros esa firme capacidad de odiar a los enemigos de Yahweh, no vamos a ser capaces de ejecutar su justicia. Y no debemos olvidarnos que en algún momento esos odiadores se manifiestan en personas y hay que ejecutar también la justicia cuando son personas determinadas. Pero entonces dirán algunos, esto no contradice el amén a sus enemigos que Mashiach también ordenó. La carne siempre encuentra contradicciones, pero el Ruach pide sabiduría para ser esclarecidos. ¿Y cómo podría Mashiach pedirnos una cosa y él hacer otra? Es incoherente, ¿no es cierto? De forma bastante simple, si nos damos cuenta que Él nos ordena que amemos y no odiemos en todo nuestro plano humano, ¿no es cierto? Porque somos hombres y si hiciéramos lo contrario estaríamos pecando, ¿sí? Sin embargo, Él es el juez de toda la tierra, Él es el que va a dictar juicio y en ese sentido tiene la capacidad de decretar la muerte del transgresor. ¿Sí? Es lo mismo que decíamos de que el juez no comete crimen de homicidio cuando decreta la pena capital, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Un juez no puede como individuo, como persona, ¿no es cierto?, matar a alguien en la calle, pero puede dictar sentencia de muerte para un criminal. ¿Por qué? Es su investidura, es su función. Y estamos hablando de la misma persona, ¿sí? Pero en ámbitos diferentes de actuación. Nosotros no somos el juez es nuestra cabeza, ¿sí? Nosotros debemos amar a todos, incluyendo a los enemigos, porque de la justicia se va a ocupar Él. Entonces, ustedes los que aman a Yahweh, odien el mal. Él cuida las vidas de sus leales, de la mano de los malvados los libra, dice el Mizmor 97. Y Romanillín dice que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, odien lo malo, sigan lo bueno. No podemos amar lo malo, no podemos amar al mal en ninguna de sus manifestaciones. Ahora bien, esto es en cuanto a odiar el mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, por expresión, odiamos a los malos que practican el mal mientras lo están practicando. No podemos perdonar su comportamiento bajo la excusa de que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, ¿sí? Amar al enemigo no significa aceptar lo que hace, sino no odiarlo, no maldecirlo, no tomar represalias, ¿sí? O venganza, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo. Por eso no quiere decir, ay, bueno, seguir matando, está todo bien, porque yo te tengo que amar. No se trata de eso, evidentemente, ¿no es cierto? Lo que se trata es de devolver bien por mal. A eso sí se trata. Eso no significa estar de acuerdo con el mal que él realiza. No hay contradicciones sino para las mentes que son guiadas únicamente por la carne. De manera que, siendo que los que cometen el mal son aún enemigos de Yahshua, no son hermanos. Entendamos el concepto. Mientras sean enemigos de Yahshua, no podemos llamarlos hermanos, por mucho que se pongan títulos de lo que sea, ¿sí? Por eso resulta impensable odiar a un hermano.
No se puede. Está, o sea, no son hermanos, dice Yahana, ¿no es cierto? Un hermano puede estar equivocado, ciertamente, pero nada justifica que lo odiemos ni que guardemos resentimiento. ¿Sí? Podemos discutir con el hermano, podemos discutir con él, podemos estar en desacuerdo con el hermano, podemos, sí, podemos estar en desacuerdo, pero eso no quiere decir que lo vamos a odiar o que nos vamos a resentir de tal manera que, caramba, vamos a fundar cada uno una denominación separada. Un pequeño resentimiento es una espina clavada que si no la quitamos puede convertirse en aborrecimiento y odio, lamentablemente. Aunque sea secreto, es asesinato en el reino de los cielos. Aunque yo tenga esa cosa guardada acá y no me la esconda, no se le diga nada, allá arriba dice asesinato, asesinato, así con luces de colores, ¿sí? Y vocecita así medio boba como la que puse recién. El que odia a su hermano creyente realmente tiene asesinato en su corazón porque le desea mal, contrario al propósito de Yahweh de bendecir a los que tienen fe en Mashiach. Por lo tanto, todo creyente debe examinar su propio corazón y desarraigar cualquier odio, cualquier raíz de amargura que tenga en su corazón para con cualquier compañero creyente. Puede ser papás, a veces puede ser, ay, me dio envidia porque la otra vez a él lo pusieron arriba y a mí me pusieron abajo. Esa pequeña cosa puede llegar a crecer, vamos a arrancarla y no más cuando está, ¿no es cierto? Vamos a alegrarnos mucho porque el hermano fue puesto arriba y yo fui puesto abajo. No interesa donde yo estaba en ese momento, lo que interesaba era el hermano que estaba siendo puesto arriba. Gocémonos en la alegría de los hermanos, aprendamos a gozarnos de esa manera para erradicar esas pequeñas raíces. Dije esa como un ejemplo, pero tenemos muchas más que podemos hacer exactamente lo mismo. Así que tenemos que hacer de estas cosas asuntos de oración y hacer todo lo que esté en nuestro poder para vencer este sentimiento, ¿no es cierto? La verdadera lealtad a Yahweh tiene que impulsarnos a odiar lo que lo odia y a quien él odia. El vidente Yahú, hijo de Hananí, le salió al encuentro y le dijo al rey y a Josafat: ¿se debe ayudar al impío y hacer amistad con los que aborrecen a Yahweh? Por eso es que la ira de Yahweh está contra ti. Y le fue advertido, ¿no es cierto? Pero este odio no procura tampoco causar daños a otros y no es sinónimo de rencor o malevolencia o tener que hacer cosas malas, ¿no es cierto? Más bien expresa un total aborrecimiento, rechazo absoluto por lo que es inicuo. Evita lo que es malo y a los que odian intensamente a Yahweh, evidentemente, ¿sí? Los creyentes con razón odian a los enemigos declarados de Elohim como Hasatán y sus demonios, así como a los hombres que de manera consciente y deliberada toman una posición contra Yahweh, no a los tontines que van atrás, pero a los que de manera consciente y deliberada hacen las cosas porque lo odian, literalmente, entonces a esos somos llamados también a extender ese odio mientras se mantengan en esa posición, lo cual no quiere decir que yo lo tenga que odiar para matarlo, no se trata de eso tampoco. Este odio, aún siendo apasionado, porque el odio que Yahweh manifiesta es un odio de pasión, no es en la carne, ¿sí? Ni implica sentimientos carnales comunes a las manifestaciones de odio. Es un odio que simple y sencillamente no le va a decir nada a la persona, no va a reprender, no va a hacer nada en contra de la persona y va a decir: Yahweh te reprenda. Y eso ya de por sí es terrible. Odiar la anomía. Amaste la justicia y odiaste la iniquidad. Dice Ibrín en el capítulo 1, por eso Elohim te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. La palabra aquí traducida como iniquidad, en otros lugares ha sido traducida como maldad, perversidad, desafuero, diferentes formas. Es la palabra griega anomía, que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Deriva de anomos, que es una palabra compuesta de dos. A, que es una partícula privativa, quiere decir sin, y nomos, que es ley, ¿no es cierto? Entonces, esta significa sin ley, ¿sí? Nosotros ya lo conocemos. Está sin ley, está falta de ley y es rebeldía, literalmente. Entonces, la traducción correcta sería: amaste la justicia y odiaste la anomía, odiaste la rebeldía. Entonces, ¿qué es anomía? Es pecado, como lo mostró Yahanan cuando escribió: todo el que practica pecado también está practicando anomía. Esta es la palabra original, de modo que el pecado es anomía, el pecado es rebeldía, el pecado es estar sin ley.
Entonces, ¿es iniquidad? Evidentemente. Evidentemente es iniquidad, ¿no es cierto? Y también es maldad y también es desobediencia, ¿no es cierto? Implican todas estas cosas, aunque no sean el significado directo de la palabra, ¿no es cierto? Entonces están todas relacionadas. Y Yahshua odió todo lo que fuera sin ley. Todo lo que se apartara de la ley, todo lo que estuviera en rebeldía, en rebelión. Porque lo que se opone a la ley se opone a Yahweh, literalmente. Aquí el autor de Ibrín estaba citando el Mismor 45, que usa la palabra hebrea resha, ¿sí? Que se traduce como impiedad, maldad también, ¿no es cierto? Y provienen de rasha, que significa estar equivocado o errado. Y pecar, sabemos bien que es errar al blanco, ¿no es cierto? Es estar equivocado. La anomía, entonces, es iniquidad porque abarca todo lo malo, todo lo inicuo, inmoral, corrupto, falto de honradez, porque no tiene ley, porque se revela. Una mirada al mundo pone de relieve que hoy la anomía está más extendida que nunca, evidentemente, ¿no es cierto? El mundo odia la ley, de cualquier tipo. No cabe duda de que vivimos en los tiempos difíciles que el apóstol Shaul predijo, ¿no es cierto?, en Timoteo, como leímos, en vista de todo lo que, de toda la anomía que nos rodea. Qué conveniente es que se nos mande odiar toda forma de anomía, toda forma de rebeldía. Por ejemplo, se nos dice, oh amadores de Yahweh, odien lo que es malo. Entonces ya sabemos que tenemos que odiar a todo lo que es sin ley. Evidentemente, de la misma manera leemos, odien lo que es malo y amen lo que es bueno, en Amós, en capítulo 5. ¿Por qué nosotros tenemos que odiar la rebeldía? Una razón es para tener respeto de nosotros mismos y una buena conciencia, evidentemente, para poder estar en pie delante de Yahshua. Solo así podemos disfrutar de una buena relación con Yahweh, ¿no es cierto? David puso un buen ejemplo al respecto, como puede verse en el Mismor 26. Por ejemplo, dijo, he odiado la congregación de los malhechores y con los inicuos no me siento. ¿Sí? Nuestro amor a Elohim y a la justicia debería motivarnos a sentir una justa indignación, y eso también es odio, ¿sí? Eso también es odio, pero no necesitas ser fanático, ni destemplado, ni ser, te voy a matar, una cosa así. Eso no es odio. Yahweh no odia de esa manera. Simple y sencillamente dice, eso no va, ¿no es cierto? Es una postura que se tiene que tener. Hay que ser completamente intolerante con la convivencia de esas cosas. Esa es la postura del odio, ¿sí? Entonces, por todo lo que es anomía, incluidos los actos sin ley de los que desobedecen y los que odian a Yahweh, nosotros tenemos que estar oponiéndonos siempre a todo eso. Y también deberíamos odiar la anomía porque causa oprobio al nombre de Yahweh, ¿sí? Porque es una blasfemia a su nombre. Otra razón por la que el pueblo de Yahweh tiene que odiar la rebeldía es porque es muy peligrosa y perjudicial, evidentemente, sobre todo para nuestros niños, a los cuales hemos descuidado tanto y por tanto tiempo. ¿Cuál es el resultado de sembrar para la carne, es decir, de sembrar rebeldía? Shaul advirtió en Gálatas 6, no se engañen, de Elohim nadie se burla, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. De modo que no deberíamos tener absolutamente nada que ver con la anomía, con la falta de ley. Si tenemos que odiar toda forma de rebeldía para nuestro propio bienestar y paz mental. Elohim ha puesto el ejemplo principal para todas las criaturas inteligentes en cuanto a odiar la anomía, ¿no es cierto? La rebeldía le produce una justa indignación y su palabra dice 6 cosas detesta Yahweh, 7 son una abominación para él, una actitud altiva, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, una mente que fragua planes malvados, pies prestos para correr al mar, un testigo falso que testifica mentiras y uno que provoca discordias entre hermanos. Esta es la descripción correcta, completa de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y es una descripción de la rebeldía, todas sus actitudes y manifestaciones. Eso es lo que Yahweh odia, todas esas formas. Yahshua HaMashiach imitó a su padre en su odio a la rebeldía.
también, sí mostró su odio a la anomía desenmascarando a los que practicaban deliberadamente el error, ¿no es cierto? Los líderes religiosos falsos. Ellos habían inventado una ley propia, agregando y quitando a la Torá, haciendo lo que ellos creían. Los llamó hipócritas en repetidas ocasiones. En otra ocasión también les dijo, ustedes proceden de su padre Hasatán y quieren hacer los deseos de su padre. Los declaró directamente, los puso en qué raza estaban. Y Yeshua mostró su odio a la rebeldía hasta el grado de utilizar la fuerza física en 2 ocasiones, ¿no es cierto? Sabemos cuando limpió el templo de los avarientos, ¿no es cierto? Que estaban tratando de hacer negocios en el templo. Y Yeshua también demostró que odiaba la anomía y el pecado, manteniéndose completamente libre de ellos. Esa es la parte importante que nosotros debemos practicar, cuando él dijo, él no tiene poder sobre mí. Por eso pudo preguntarle a sus opositores, ¿quién de ustedes me prueba culpable de pecado? ¿No es cierto? En el capítulo 8 de Yahanan. Él era leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores, dice Ibrín en el capítulo 7. Así que, en confirmación de estas palabras, Kefa escribió de Yeshua que él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. De la misma manera debemos andar nosotros. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Hola Javier. A Yahweh le gusta mucho más que no calumniemos, Anderson. Nosotros ya estamos en otro camino. No debemos por qué calumniar a nadie. No es necesario cometer los males y pedir perdón genuinamente. Es mucho más genuino no calumniar directamente. Lo que necesitamos hacer es corregir nuestra conducta, no estar pidiendo perdón siempre por las mismas cosas. A ver, dice Aníbal, a mí me sucede que cuando no quiero escuchar a la persona que quiere contar algún chisme, si esta persona me dice que la estoy tratando mal, las personas siempre dicen esas cosas, y me viene un sentimiento que la estoy juzgando y le pido perdón, eso a mí me sucede. No dejes que los sentimientos, que son cosas de la carne, te alteren ¿cómo se dice? El juicio, ¿no es cierto? En ese sentido. Si la persona está haciendo algo malo, no podemos decir que eso es algo bueno. Pronto, si la persona viene con un chisme, no escucharla es lo correcto. Y no me importa si te sentís mal o no te sentís mal. No voy a participar de lo incorrecto que estás haciendo. Si te sentís mal, lo siento mucho, pero no vas a hacer que yo me comporte mal también, de manera que no voy a escuchar. Lamento mucho que eso te moleste, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero mantenernos firmes en nuestra postura, que es la postura que nosotros tenemos que responder a Yahweh y no a la gente. ¿Sí? Porque la gente siempre te va a tratar de tirar para abajo para que niveles en su bajo nivel. De esa manera ellos se sienten menos culpables. ¿Sí? Y probablemente se enojen y todo lo demás, lo cual no interesa. Nosotros respondemos a alguien más alto y actuamos y hacemos todas las cosas en función suya y no de los seres humanos. ¿Sí? Si los seres humanos están empujándonos a hacer cosas que son negativas, no podemos seguirlos. Simple y sencillamente, y si lo decimos directamente, si se ofenden, si no lo entienden, tratamos de mostrarles, ¿no es cierto?, el error en el que están cayendo. Si no lo entienden, bueno, lo dejamos en manos del Padre, nosotros damos media vuelta y nos vamos. Sobre todo en estos casos podemos simplemente hacer eso. Hay veces en que no, necesitamos intervenir, somos llamados a intervenir porque, bueno, se puede estar lastimando verdaderamente la reputación de una persona por cosas. O sea, hay casos y casos, pero estamos hablando simple y sencillamente de los sentimientos de esa otra persona. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Dice, satanizaba al mundo. A ver si Anderson, yo por 6 años y 2 meses, los tenés contados. Satanizaba al mundo por las redes sociales, las infidelidades de todos los famosos Illuminati y todo. Sí, conocemos tus tendencias, Javier. Y ya te he dicho mi opinión a ese respecto muchas veces. Así que no sirve de nada seguir
haciendo las mismas, calumniando, y después pedir perdón porque calumniaste. No será perdonado. Esa es una actitud hipócrita que se está teniendo. Él quiere que no calumnies, no que le pidas disculpas porque calumniaste, porque tenés un perdón, crees vos que te va a cubrir. No funciona de esa manera. No te arriesgues, te diría yo. De nada, Aníbal. Porque subliminalmente me sentía celoso por algo que no tengo. Como me pasó en Ambev, Perú, con los amantes. Ay, empezaste con tu lista de nuevo. No sé de qué estás hablando y no me interesa. Nuevamente, te lo digo. O sea, siempre caes en la misma cosa, Javier. Así que te das cuenta. Estás enredado en eso y es inútil que pidas perdón por una cosa de la cual no estás arrepentido porque la seguís haciendo todo el tiempo. Blanca dice, las calumnias y los chismes son prácticas mundanas. El mundo lo practica a diario, pero hay que recordar que son prácticas que Satanás ha utilizado siempre. Las usa siempre para poder tener división entre los hermanos, sobre todo entre las personas, ¿no es cierto? Una cosa es denunciar males, ¿sí? Y otra cosa es hacer largas listas de nombres de personas. Sinceramente, Javier, vos haces esas listas, yo no conozco a nadie de todos los que vos mencionas, son propios de tu país, serán, no sé si los demás peruanos los conocen también, o no, yo no los conozco. Entonces lo que vos estás diciendo es una chorrera de palabras que no me dice absolutamente nada, que habla mal de personas que no conozco y a las cuales no tengo siquiera la capacidad de emitir un juicio de discernimiento, siquiera, ¿no? Un juicio de condenarlos o no, de discernimiento, decir, ah, sí, esas personas hacen mal, esas personas hacen bien, ni siquiera eso tengo. Eso no sirve absolutamente para nada. No creo que hayas modificado nada con ese tipo de actitud, ¿no es cierto? Al contrario, te has ganado los bloqueos de muchas personas. De manera que yo te diría que reveas la forma en la cual vos estás exponiendo algo que nadie hasta ahora consigue ver lo que debe ser expuesto. Gracias a ustedes, chicos. Exactamente, Javier, ya sabes como qué es lo que tenés que hacer. Ahora hacelo. Y solamente aplicarlo y hacerlo y entonces de esa manera el día que te arrepentís correctamente, el día que te arrepentís en pleno de una cosa, no vas a volver a hacerlo. Entonces no puedes estar pidiendo constantemente disculpas por un mismo hecho que se repite. Tenés que arrepentirte plenamente. Ese día Él te da fuerzas para que sigas adelante sin volver a hacerlo. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna cosa? A no juzgar en cuanto, dice no calumniar, no dice no juzgar, no mezclemos tampoco el no juzgar de emitir discernimiento, de tener discernimiento con el emitir juicios, son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que estás haciendo con tus listas no es ni discernimiento ni nada, no es nada, estás simple y sencillamente calumniando personas que pueden ser o no que realmente hagan lo que vos decís, pero no está sirviendo de nada la forma en que estás haciendo las cosas. A eso vamos. Dice, a ver, Alfonso, mi caso es que me he involucrado con muchas diferentes creencias, pero con el fin de transmitir el mensaje. Pero una cosa no quiere decir nada involucrarse con personas. ¿En qué sentido uno se involucra con personas? Yo me puedo involucrar con un montón de personas, yo conozco un montón de personas también. Y eso no quiere decir que ni que las calumnien ni nada, ¿no es cierto? No las calumnio. Por ejemplo, yo he denunciado durante mucho tiempo a las élites y te aseguro que no me junto con ellas, ni que me den la oportunidad me junto. Entonces ahí está, digamos, la coherencia en la denuncia, porque eso es odiar al mal, justamente, y a los que odian a Yahweh. No me junto con esa gente ni a palos, perfecto, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, pero vos me decís,
me he involucrado con muchos de diferentes creencias. Eso no quiere decir nada en cuanto a la calumnia. Si nosotros vamos a llevar el mensaje a incrédulos, evidentemente vamos a entrar todos en contacto con personas de otras creencias, entre comillas, no creencias, creencias de otro tipo, personas que no creen en nada, de todo, ¿no es cierto? Entonces, y eso no implica necesariamente que los estemos calumniando. ¿Alguien más? Esto es un ejercicio que hay que mantener, ¿no es cierto? Porque la lengua es peligrosa, la lengua es fuego, dijo Santiago, y no estaba mal. Sí, dice al fondo, pero he escuchado el no tener contactos con otros de diferentes creencias. ¿Y a quién le vas a llevar el mensaje entonces? A ver, contame, porque yo lo he escuchado también a mucha gente. Una cosa es tener pactos con Belial. ¿Qué acuerdo tiene Yahshua con Belial? Ninguno. Pero otra cosa es, no te dijo la palabra porque me muero, digamos, ¿no? Porque algunos hacen se van al otro extremo. Y entonces, ¿cómo le vas a llevar las buenas nuevas a un incrédulo si no te puedes acercar? ¿No es cierto? O sea, es ridícula la postura. La cuestión es, si le vas a llevar el mensaje, vas a ir a hablar y todo lo demás, no vas a tener convenio con esa persona en cuanto a sus acciones. O sea, no te vas a poner de acuerdo con la persona para hacer las cosas que la otra persona haga, sobre todo si no tienen nada que ver, si son negativas, ¿no es cierto? Son contrarias a Yahweh. Por eso no quiere decir que no nos podamos juntar, no son contagiosos, digamos, ¿no es cierto? Y hay algunos que los toman así. Yo sé que muchos dicen esas cosas, es cierto. No tiene nada de malo tener amistades desde el momento en que esas amistades no manejan tu forma de servir a Yahweh. Así de simple. ¿Tá? Porque somos llamados a tener paz con todos. Y eso incluye tener amistad, ¿no es cierto?, con las personas con las que nos tocamos. Y bueno, siempre vamos a tener a nuestro alrededor, lamentablemente, personas que van a seguir siendo incrédulas y hasta su llegada también, ¿no es cierto?, lamentablemente. Sin embargo, somos llamados a tener paz con todos, hasta donde sea posible para nosotros. Si esas personas empiezan a amenazar nuestra forma de creencia, y ya es diferente. Nosotros tenemos que reaccionar defendiendo nuestra fe. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acá ya se empezó a poner diferente, ¿no es cierto?, la cosa, saliendo de YouTube, que no me estaban llegando los comentarios ni nada. Se puso un poco más normal, como estábamos siempre. Así que bueno, oremos para que Hasatan no pueda seguir metiendo los dedos en las configuraciones del Face. Gracias a todos por la presencia, por todos los comentarios y todo. Nos vemos todos mañana en la charla de oración, ¿no es cierto? Seguimos con las charlas de oración. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.